Muy buenas tardes. Gracias a Dios porque nos permite un domingo más. Ese es el amor y la misericordia de Dios. La palabra del Señor dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y cuánta realidad hay en este texto bíblico? Porque todos los sábados en la mañana yo envío el mensaje para que usted sepa que va a haber palabra de Dios. Que como me expreso ahí en el mensaje, la sierva del Señor va a predicar. Entonces, esta semana estuve un poquito delicada de salud y dije, voy a enviar el mensaje, pero voy a poner, por favor, compréndame, entiéndame, estoy un poquito delicada. Y el mensaje va a ir la próxima semana. Pero como el Señor dice en su palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, es que Él ha alentado este cuerpo físico, que bien lo dice en su palabra, que se va a ir desgastando. Pero el espíritu se va renovando, de manera que le doy muchas gracias a Dios porque podemos estar reunidos para estudiar la palabra del Señor, que tanto bien hace a nuestra vida y a nuestra alma. Entonces, en esta tarde, en el nombre del Señor, vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 3 y 4. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el diablo dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. El título de este tema es Buscando a tiempo el alimento espiritual. Gloria al Señor. Jesús terminaba de cumplir 40 días de ayuno. Y bien lo dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo lo fortaleció, que el Espíritu Santo preparó su cuerpo físico y también su alma, porque dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso es esto! De manera que en un momento Jesús tuvo hambre y allí se presentó Satanás y le dijo: si tú eres hijo de Dios, basta que le digas a estas piedras que se conviertan en pan y será saciada tu hambre. Quiero decirle que de ninguna manera y por ningún motivo Jesús iba a obedecer a Satanás.
iba a hacer lo que Satanás le decía que haga. Jesús sabía y sabe lo que tiene que hacer. No necesita que Satanás se lo diga, igual que nosotros. Sabemos lo que tenemos que hacer. No necesitamos que Satanás tome instrumentos como agente para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Jesús le responde a Satanás: no solo del pan material, del pan natural vivirá el hombre. Y quiso decirle, porque hay un pan mucho más importante, un pan mucho más especial, y es el pan espiritual, refiriéndose a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras y a la Biblia. Como vemos, en esta oportunidad, Jesús relaciona el pan natural con el pan espiritual, que es la palabra de nuestro Dios. Sabemos que el pan natural, que en distintos países tiene también distintos nombres, es el alimento cotidiano infaltable en los hogares, especialmente al desayuno. Es un alimento esencial para nuestro cuerpo. Es el alimento básico sumamente importante para saciar nuestro apetito natural del cuerpo. De tal manera que así como necesitamos el pan natural, así también necesitamos el pan espiritual. El pan natural es elaborado por el panadero utilizando harina y otros elementos más. Y el pan espiritual es el pan elaborado por el Espíritu Santo para saciar el hambre de nuestra alma. Podemos ver nosotros a través de la palabra de Dios que así como el maná descendió del cielo para que el pueblo de Israel se alimentara, asimismo dice la palabra de Dios que Jesús descendió del cielo para entregarnos el pan espiritual a través de su doctrina, a través de su ejemplo, su muerte en la cruz, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Por eso dice en Juan 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces quiere decir que el que escucha la palabra de Dios está alimentando su alma con pan espiritual.
espiritual es muy importante para nosotros los seres humanos, porque agita y remece nuestras conciencias, rompe el corazón más duro del hombre y también desgarra el alma del hambriento espiritualmente. Bendito sea nuestro Dios, qué importante es el pan espiritual para nuestras vidas. Hay dos términos o dos expresiones que parecieran decir lo mismo, pero no es así. Y las vamos a ver a la luz de la palabra. Me refiero a la palabra hambre y a la palabra hambriento. Son dos palabras muy distintas. Podemos entender que tener hambre es desear comer. Pero cuando la persona tiene hambre, tiene la posibilidad de escoger lo que quiere comer y apartar lo que no le gusta, porque solamente tiene hambre. Pero la palabra hambriento es comer todo lo que le pongan en la mesa, sin separar, sin escoger, porque tiene una hambre voraz, de manera que come todo lo que le dan. Entendemos nosotros que en el campo espiritual sucede lo mismo. Cuando el Hijo de Dios tiene hambre simplemente, es que a veces el mensaje o el pan espiritual que es dado a través del ministro de la iglesia, como solamente tiene hambre aquella persona, come lo necesario y lo que le gusta del sermón bíblico. Y dejando alimento dice, esto no me gusta, con esto yo no estoy de acuerdo, con esto otro tampoco estoy de acuerdo. De manera que come solamente lo que le gusta. Sin embargo, el hambriento espiritual se come toda la palabra de Dios, absolutamente toda, y la encuentra exquisita. Y se goza con la palabra del Señor y se alimenta y es un cristiano robusto, es un cristiano de buen fundamento, porque se alimenta con el pan espiritual sin echar a perder nada de ese exquisito alimento. El profeta Amós, en el capítulo 8:11, dijo: una profecía futura muy cierta. Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre
tierra. No hambre de pan natural, sino dice hambre de pan espiritual, hambre de oír la palabra de Dios, hambre de escuchar un sermón bíblico. El profeta lo anuncia para el futuro, que llegarán días en que habrá hambre de oír la palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque hoy el alimento no está escaseando. Me refiero al pan de oír la palabra de Dios. Hay predicadores varones y predicadoras mujeres que están transmitiendo el mensaje del Señor por distintos medios sociales, por televisión, por radio, por la internet, y también hay literatura cristiana a su disposición. Gracias a Dios, porque aún no se ha cumplido esta profecía donde dice: enviaré hambre a los habitantes de la tierra. No hambre de pan natural, hambre de oír la palabra de Dios. Hoy es el momento de alimentarnos de la palabra de Dios. Hoy es el momento de guardar estos tesoros dentro de nuestro corazón. A la hora y el momento que usted quiere alimentarse de la palabra de Dios, de este pan espiritual, usted hoy aún lo encuentra. Debo decirle que el mismo profeta del futuro, Amós, profetiza también en el capítulo 8, versículo 12, dice que vendrán tiempos en los cuales muchos seres de la tierra correrán de mar a mar, desde el norte al oriente, por todos los extremos de la tierra, buscando la palabra de Dios, buscando que alguien les predique y les dé el pan espiritual. Y dice: y no lo hallarán. ¡Qué tremendo será aquello! De manera que podemos entender que ya no habrá pan espiritual, no habrán predicadores, porque los predicadores habrán sido arrebatados por nuestro Dios hacia las dimensiones celestiales, y habrá escasez de pan espiritual. Es necesario que podamos entender y comprender que en estos momentos gozamos del privilegio de tener pan espiritual. Hoy no hay aún hambre de oír la palabra de Dios.
Lo que sí hay, gente que desprecia el pan espiritual. Podemos entender que en estos momentos hay una gran hambruna de pan natural. Podemos darnos cuenta a través de las estadísticas que hay escasez de alimento en el mundo. Hay 5 países donde el hambre es alarmante. En Asia Meridional y África y en los siguientes países: Malasia, Omán, Yemen, Afganistán, Zambia, y escuche esto, cerca de nosotros, Guatemala y Venezuela, países donde por el hambre que hay, abunda la desnutrición infantil. Podemos ver que los niños sufren retraso en su crecimiento por falta de alimento para su cuerpo. La mayoría mueren antes de cumplir los 5 años. Podemos ver que triste, muy triste, saber que en estos momentos hay hambruna en muchos países. Quiere decir que la estatura de los niños no es acorde con la edad que tienen. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bendito y alabado sea nuestro Dios, que en nuestros países aún gozamos de alimento en abundancia. Tanto el pan natural como el pan espiritual. De manera entonces que habiendo tanta abundancia, nos damos el lujo de botar el pan que queda de un día para otro. Nos damos el lujo de decir: esto quiero comer y esto no quiero comer, de despreciar el alimento y comer solo lo que nos gusta. Asimismo, sucede con el alimento espiritual. Nos damos también el lujo de despreciar el pan espiritual, la palabra de Dios. Considero que la hambruna más fatal es la hambruna del pan espiritual. Entonces, ¿qué nos compete hoy a nosotros? Dar muchas gracias a nuestro Dios, porque gozamos del pan natural y también del pan espiritual. Y eso se llama bondad, misericordia, amor de Dios por nosotros. La palabra de Dios es tan importante porque ella es el bálsamo que suaviza las penas, las aflicciones
diarias que tenemos que pasar en esta tierra como seres humanos. De manera que la palabra de Dios nos da fortaleza y alivio a nuestra alma. Y teniendo paz y alivio en nuestra alma, vamos a poder sobrellevar todas las situaciones difíciles que se nos presentan en la vida. Malaquías, otro profeta, en el capítulo 1, 6 y 7, le habla Dios por él al pueblo de Israel y a nosotros también. Y dice Dios al pueblo: ustedes no me honran y menosprecian mi nombre. Y el pueblo le dice a Dios: ¿y en qué le hemos menospreciado su nombre? Y Dios les responde: ¿en qué pensáis que la mesa, al hablar de mesa habla de alimento, en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Podemos entender nosotros que en ese tiempo el pueblo estaba despreciando el alimento espiritual y tampoco había respeto en las prácticas de aquel tiempo, que eran prácticas rituales. Las hacían sin interés, sin devoción, porque había que hacerlas. Cuando sabemos que lo que se hace para nuestro Dios se hace con todo el corazón y con toda nuestra voluntad, porque es para Dios. Ahora entendemos nosotros que esto nunca debe ocurrir en nosotros. Nunca despreciar la mesa de Jehová, tanto del alimento natural que nos provee cada día, como también del alimento espiritual que nos está proveyendo a través de los predicadores. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice nuestro Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Quiere decir que así como el niño llora por lactar la leche de su madre, así debemos desear la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Dice, no adulterada. O sea, quiere decir la palabra de Dios genuina, donde no existe engaño, para que crezcáis para salvación. Aquí el apóstol Pedro compara la palabra de Dios con la leche, que es un alimento rico en proteína, calcio, vitamina D, etc. Asimismo, el alimento espiritual es rico en nutrientes para el alma, para que nos podamos mantener firmes en nuestra fe puesta en Dios, para que no decaiga nuestro ánimo
espiritual hasta desmayar. De manera que tenemos que anhelar y desear como los niños este alimento con desesperación para ir creciendo en estatura espiritual y poder alcanzar la salvación de nuestra alma. En una oportunidad fui al hospital a visitar una mamita que daba a luz su primer hijita. Y cuando llegué, le estaban entregando la bebé recién nacida. La mamita la tomó en sus brazos y la bebé empezó a llorar y lloraba a sollozo. Y yo le digo a la mamita, tienes que darle leche, la guagüita no va a parar de llorar, está llorando con desesperación, dale de lactar. Y ella le dio, la guagüita se calmó y se tranquilizó. En esa forma, el apóstol Pedro nos habla que deseemos el alimento espiritual con avidez, con desesperación. Permita que así sea. Sabemos que si no alimentamos nuestro cuerpo físico, no tendremos energía para desarrollar nuestras actividades cotidianas. Porque con el trabajo que realizamos, perdemos energía. Cada día desgastamos energía y tenemos que reponerla a través del alimento que nos servimos durante el día. Tenemos que entender que si no nos alimentamos como corresponde, vamos a padecer posteriormente de anemia o inanición, que quiere decir falta de nutrientes en el cuerpo. Y lo que viene posteriormente sería la muerte física por inanición, falta de alimento. Así también es de delicado no alimentarse espiritualmente, porque también viene la muerte espiritual y tenemos que estar siempre vivos en la fe y en el amor hacia nuestro Dios. Escuche lo que dice en Juan 6, 50-51. Jesús dice, es el pan que descendió del cielo para que el que come de este pan no muera. Bendito sea el Señor. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno se alimenta de este pan, vivirá para siempre. Es el alimento espiritual. Quiere decir la palabra de Dios que puede morir este cuerpo físico, pero si estamos alimentados espiritualmente y cumpliendo conforme la voluntad de Dios, nuestra alma no morirá, sino que vivirá eternamente en las mansiones celestiales. Porque las palabras vertidas por Jesús
son vida. Y Él a través de ella nos da vida en abundancia. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, nos dice Dios a nosotros: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto espiritualmente, porque le falta lo principal, los nutrientes que son la Sagrada Escritura, la cual nos aporta también la energía espiritual que viene de parte de Dios. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo ya estaba muy cansadito en cuanto a los años de trabajo en el ministerio de Dios. Y entendía, sabía que pronto se iba a ir allí a la gloria del Padre. Entonces busca a su discípulo Timoteo, al que formó desde niño, y le da la siguiente instrucción. Le dice: te encarezco, te recomiendo, te dejo responsable, Timoteo, para que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. De manera que podemos entender que esto puede leerlo en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Estimada persona, aproveche de nutrirse de la palabra de Dios, la cual está aún disponible para todos nosotros. La palabra de Dios siempre la vamos a necesitar. De hoy en adelante, que sea nuestra prioridad alimentarnos de la palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy tenemos, Señor, la libertad de poder escuchar su palabra, de tener el pan espiritual. Bendiga grandemente a todos los predicadores que están impartiendo la sana doctrina, para que muchos, Señor, sean alimentados de este pan celestial. Ayúdenos, Señor, para buscarlo con avidez, para buscarlo con desesperación. Sea usted, Dios mío, nutriéndonos cada día de su palabra, y que hoy la aprovechemos, porque la profecía dice que un día este pan espiritual escaseará. Que hoy podamos tomar, Señor, el alimento espiritual que usted nos está entregando. Bendiga, Señor, a todos los que han prestado oídos para alimentarse de este pan espiritual. Fortalezca cada vida y la energía de su Espíritu Santo venga a nuestras vidas para cada día, Señor, hacer su voluntad.
Le damos gracia y le ruego su bendición por todos los hogares y la familia de aquellos que se han alimentado de esta porción bíblica. Se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.